Hola, soy Mr. Niebla y estoy aquí para traerte un momento de tranquilidad. Sé que este video será tu mejor aliado para relajarte y encontrar paz. Así que antes de empezar, te invito a dejar un like y suscribirte al canal. Cuéntame, ¿desde qué parte del mundo me estás viendo y a qué hora disfrutas de estos relatos? Ponte cómodo y déjate llevar por la calma. En las vastas montañas de la Cordillera Blanca, en Perú, los senderos se pierden entre los picos nevados y los profundos cañones que cuentan historias de civilizaciones antiguas y misterios olvidados. Era en este escenario donde Andrés Salas, un experimentado montañista de 34 años, decidió aventurarse en solitario en una travesía que marcaría el final del verano de 2023. Su plan era recorrer el circuito Santa Cruz, un camino conocido tanto por su belleza como por sus desafíos. Andrés llevaba años explorando rutas montañosas y aunque siempre había preferido la compañía de otros excursionistas, esta vez algo lo llevó a buscar la soledad. Necesito reconectarme conmigo mismo, le dijo a su madre días antes de partir. Con su mochila cargada, su tienda de campaña y un mapa detallado de la ruta, comenzó su viaje desde el pequeño pueblo de Casapampa. Ignorando las historias que los lugareños contaban sobre los espíritus que custodiaban las montañas. Los primeros 2 días transcurrieron sin problemas. Andrés documentó su progreso en un pequeño cuaderno, detallando cada paso y cada lugar que lo maravillaba, las cristalinas lagunas turquesas, los glaciares que colgaban de los picos y los cielos estrellados que parecían tocar el suelo. Pero en el tercer día, las cosas comenzaron a volverse extrañas. Todo empezó con un sonido. Era como un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Andrés lo atribuyó al viento que se colaba entre las rocas, aunque en el fondo sintió un leve escalofrío. A medida que avanzaba hacia el paso de Punta Unión, el punto más alto de la ruta, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Paró varias veces para mirar a su alrededor, pero no vio nada más que el paisaje imponente y desolado. Al llegar al campamento base cerca de la laguna de Jatuncocha, Andrés decidió descansar antes de enfrentar el ascenso final. Sin embargo, su noche estuvo lejos de ser tranquila. Justo después de medianoche, se despertó con un sobresalto al escuchar un fuerte crujido cerca de su tienda. Un animal, pensó, mientras tomaba su linterna y salía a investigar. La luz reveló huellas en el suelo, pero no parecían de ningún animal que él conociera. Eran grandes, con una forma extraña, casi humanoide, pero con dedos alargados que dejaban marcas profundas en el terreno húmedo. A la mañana siguiente, Andrés no podía sacarse las huellas de la cabeza. Decidió seguir adelante con su plan y completar la travesía, pero no pudo ignorar una creciente inquietud. Más adelante, al cruzar un desfiladero angosto, encontró algo que lo detuvo en seco, un trozo de tela azul atrapado entre las rocas. Era parte de una chaqueta, pero lo que llamó su atención fue que estaba desgarrada de una manera que no podía explicarse. Recordó entonces las historias de otros excursionistas desaparecidos en esa región, casos sin resolver que habían dejado a la comunidad local con más preguntas que respuestas. Esa noche, al instalar su campamento, Andrés sintió una presencia. No podía verla, pero estaba seguro de que algo o alguien lo observaba desde la oscuridad. Encendió una pequeña fogata y se sentó a esperar que el amanecer disipara su miedo. Sin embargo, justo cuando el sueño comenzaba a vencerlo, escuchó un ruido desgarrador, un grito humano, pero con un tono inhumano, que resonó entre los cañones y se apagó en un silencio absoluto. Con el corazón acelerado, Andrés agarró su cuchillo y salió de su tienda, apuntando la linterna hacia la dirección del sonido. No había nada, solo el eco de su propia respiración. Pero cuando volvió a su tienda, encontró algo que lo hizo retroceder. Su cuaderno estaba abierto en una página en blanco, y en el centro había un símbolo extraño dibujado con lo que parecía ser tierra oscura. No recordaba haberlo dibujado, ni siquiera haberlo visto antes. A la mañana siguiente, Andrés recogió sus cosas rápidamente y decidió que era hora de regresar. Sin embargo, mientras trataba de encontrar el camino de vuelta, descubrió que el paisaje había cambiado.
Senderos que antes reconocía ahora parecían diferentes, y los puntos de referencia habían desaparecido. El mapa que llevaba consigo se volvió inútil, como si las montañas jugaran con él, atrapándolo en un laberinto sin salida. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Andrés llegó a un claro donde encontró algo que lo dejó paralizado, una fila de mochilas, algunas rotas, otras intactas, que parecían haber sido abandonadas hacía años. Entre ellas había ropa, utensilios y objetos personales. Pero lo más inquietante fue que al revisar una de las mochilas, encontró un reloj aún funcionando, marcando las 7:15 de la tarde, la misma hora que su reloj indicaba en ese momento. La oscuridad se cernía rápidamente sobre las montañas, y Andrés sabía que tenía que tomar una decisión. Algo le decía que quedarse allí no era una opción, pero cada paso que daba en dirección contraria parecía llevarlo de regreso al mismo lugar. La noche cayó rápidamente, y Andrés encendió su linterna mientras buscaba desesperadamente una salida. El claro con las mochilas abandonadas se sentía opresivo, como si una presencia invisible lo rodeara. A pesar del frío de la montaña, un sudor helado corría por su frente mientras avanzaba hacia el borde del bosque, decidido a alejarse lo más posible de aquel lugar. Sin embargo, el sendero no cooperaba. Era como si el terreno mismo se retorciera bajo sus pies, llevándolo una y otra vez de regreso al claro. Cada vez que llegaba, las mochilas parecían estar más cerca unas de otras, como si se estuvieran agrupando. Las sombras de los árboles, alargadas por la tenue luz de su linterna, formaban figuras que parecían moverse en el rabillo de su ojo. Finalmente, agotado y sin otra opción, Andrés decidió montar su tienda en las afueras del claro. Sabía que no sería seguro pasar la noche allí, pero sus piernas ya no respondían, y la oscuridad de la montaña era un abismo que no quería enfrentar sin luz. Mientras ajustaba los amarres de la tienda, notó que el silencio era absoluto, incluso más que antes. No había viento, ni insectos, ni el murmullo distante de un riachuelo. Era un vacío tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. Cuando se metió en la tienda, decidió revisar de nuevo su cuaderno, esperando encontrar alguna pista o detalle que hubiera pasado por alto. Para su sorpresa, en una de las páginas donde antes había escrito su itinerario, ahora había dibujos que no recordaba haber hecho, formas humanoides de brazos alargados y cabezas desproporcionadas, rodeadas por líneas que parecían simbolizar movimiento o distorsión. En una esquina, la palabra nosotros estaba escrita con letras temblorosas, como si hubiera sido garabateada apresuradamente. El cansancio finalmente lo venció, y Andrés se quedó dormido, aunque el sueño estuvo lejos de ser reparador. Soñó con figuras altas y delgadas que lo observaban desde las sombras, sus ojos brillando como carbones encendidos. En su sueño, trataba de correr, pero sus piernas estaban atrapadas, como si el suelo lo estuviera tragando. Despertó sobresaltado, con la sensación de que alguien había tocado la tela de su tienda desde afuera. Con la linterna en mano, salió rápidamente, pero no encontró nada fuera de lugar. Sin embargo, al iluminar el suelo, vio huellas que se alejaban en dirección al bosque. Eran las mismas marcas humanoides que había visto antes, pero esta vez parecían frescas. Siguiendo un impulso inexplicable, decidió seguirlas, convencido de que encontraría alguna respuesta. El camino lo llevó más y más profundo en el bosque, hasta que llegó a un lugar donde los árboles parecían torcidos, como si una fuerza enorme los hubiera doblado hacia el suelo. En el centro de este extraño claro había un monolito de piedra negra, cubierto de inscripciones desconocidas que emitían un leve resplandor. A su alrededor, el aire parecía vibrar, y Andrés sintió una presión en el pecho que lo obligó a arrodillarse. De repente, una voz profunda y gutural resonó en su mente, no a través de sus oídos, sino como un pensamiento implantado directamente en su conciencia. No deberías estar aquí, decía, cada palabra golpeando como una ola en su cerebro. Andrés intentó levantarse, pero su cuerpo se negaba a responder. Fue entonces cuando las figuras comenzaron a emerger del bosque. Eran altos, más altos de lo que había imaginado, con extremidades desproporcionadamente largas y piel que reflejaba la luz como un metal líquido. Sus rostros no tenían ojos ni boca, pero Andrés podía sentir su mirada perforándolo. Rodearon el monolito, ignorándolo al principio,
como si su presencia fuera insignificante. Pero cuando uno de ellos se inclinó hacia él, sintió un calor abrasador en su mente, como si algo intentara escarbar en sus recuerdos. ¿Por qué vienes?, preguntó la misma voz, esta vez más clara. Andrés no sabía si estaba respondiendo en voz alta o solo en su mente, pero logró articular, estoy perdido. La figura inclinó su cabeza de una manera antinatural, y por un breve momento, Andrés creyó ver compasión en su postura. Sin embargo, aquello fue rápidamente reemplazado por una sensación abrumadora de peligro. No estás perdido. Fuiste traído, dijo la voz. Antes de que pudiera procesar el significado de esas palabras, sintió como su cuerpo era levantado del suelo. No había manos tocándolo, pero una fuerza invisible lo alzó hacia el monolito. La presión en su pecho aumentó, y su visión comenzó a nublarse. Lo último que recordó fue el brillo intenso del monolito expandiéndose hasta envolverlo completamente. A la mañana siguiente, un grupo de excursionistas encontró la tienda de Andrés vacía en las afueras del claro. Sus pertenencias estaban intactas, excepto por el cuaderno, que mostraba páginas completamente en blanco. No había señales de lucha, ni rastro de Andrés en los alrededores. Lo único fuera de lugar eran las huellas humanoides que se perdían en la espesura del bosque. El caso quedó archivado como otro desaparecido más en la Cordillera Blanca, pero los lugareños sabían que las montañas habían cobrado otra vida. Y en los días siguientes, los excursionistas que se aventuraron en la zona aseguraron escuchar susurros en el viento, repitiendo una sola palabra, traído. La familia Ortega llevaba menos de un mes viviendo en su nueva casa en una tranquila zona residencial de Guadalajara, Jalisco. Aunque la casa no era nueva, sus espacios amplios y el jardín trasero habían sido suficientes para convencer a Hugo y Carla de que era el lugar perfecto para criar a sus dos hijos, Sofía, de 10 años, y Julián, de 6. Sin embargo, no tardaron mucho en darse cuenta de que algo no estaba del todo bien. Desde su llegada, había algo peculiar en la casa vecina. Las cortinas siempre estaban cerradas, incluso durante el día, y nunca se veía a nadie entrar o salir. Hugo había intentado saludar al vecino durante la mudanza, pero nadie respondió al tímido «buenos días» que gritó desde el jardín. Carla, por su parte, se había fijado en que el césped de esa casa estaba impecable, sin una sola hoja fuera de lugar, a pesar de que nunca habían visto a alguien cuidándolo. Tal vez no viven ahí todo el tiempo, sugirió Carla una noche mientras preparaba la cena. O son de esas personas que no les gusta socializar, contestó Hugo, intentando quitarle importancia. Pero los niños parecían pensar diferente. Sofía les había contado a sus padres que a veces veía sombras moviéndose detrás de las cortinas, y Julián decía que había escuchado golpes en las paredes de su habitación, que compartía con la casa vecina. La primera vez que algo realmente inquietante ocurrió fue una noche de jueves. Carla estaba sola en casa con los niños mientras Hugo trabajaba hasta tarde. Había terminado de lavar los platos cuando escuchó un golpe seco que venía del jardín trasero. Pensando que quizás era un gato o un mapache, salió con una linterna para revisar. El jardín estaba en calma, pero una sensación extraña se apoderó de ella. Notó que las cortinas de la casa vecina se movían ligeramente, como si alguien estuviera espiando desde el otro lado. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz baja, sintiéndose algo ridícula por hablarle a una ventana. No obtuvo respuesta, pero al darse la vuelta para regresar a casa, sintió claramente que la estaban observando. Esa misma noche, Julián se despertó llorando. Decía que había visto a un hombre parado afuera de su ventana. Carla corrió a revisar, pero no había nadie allí. Hugo trató de tranquilizarlo cuando llegó a casa, asegurándole que todo había sido una pesadilla. Pero Julián estaba convencido de lo que había visto. Los días pasaron con pequeños eventos que iban acumulando tensión en la familia Ortega, luces que parpadeaban sin razón aparente, puertas que se cerraban de golpe sin que hubiera viento, y esa constante sensación de ser vigilados. Pero todo escaló una noche de lluvia intensa, cuando Hugo y Carla escucharon ruidos provenientes de la casa vecina. Parece que alguien está moviendo muebles, dijo Carla, mientras ambos miraban por la ventana del dormitorio principal hacia la casa contigua. Las luces seguían apagadas, pero los ruidos eran inconfundibles. Era como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Hugo decidió que ya era suficiente. Voy a hablar con ellos. Esto ya se está pasando de raro. Carla intentó detenerlo, pero Hugo estaba decidido.
Se puso un impermeable y salió al porche, golpeando con fuerza en la puerta del vecino. No hubo respuesta. Insistió, esta vez llamando también al timbre, pero todo permaneció en silencio. Cuando estaba por regresar a casa, la puerta se abrió un poco. Hugo retrocedió un paso, sorprendido. La apertura dejaba ver un pasillo oscuro, iluminado tenuemente por una luz pálida que parpadeaba al fondo. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí?, preguntó con cautela. El silencio fue su única respuesta. Después, la puerta se cerró de golpe. Hugo regresó a casa pálido, sin decir una palabra. Carla no tuvo que preguntar, la expresión en su rostro lo decía todo. A partir de esa noche, las cosas comenzaron a intensificarse. Sofía fue la siguiente en tener una experiencia aterradora. Una madrugada, mientras intentaba dormirse, escuchó lo que parecían pasos dentro de su armario. Asustada, llamó a sus padres. Hugo revisó minuciosamente, pero no encontró nada. Sin embargo, al cerrar las puertas del armario, notó algo que lo hizo contener la respiración, unas marcas de arañazos profundas en la madera, como si algo hubiera intentado salir de ahí. El clima en la casa se tornó insoportable. Cada miembro de la familia estaba al borde del colapso, y la idea de mudarse comenzó a ser una opción seria. Pero antes de que pudieran tomar una decisión, una última noche puso a prueba sus nervios como nunca antes. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando los Ortega se despertaron al mismo tiempo, sobresaltados por un grito agudo que provenía de la casa vecina. Hugo y Carla se miraron, aterrorizados. Sin pensarlo 2 veces, Hugo llamó a la policía. Mientras esperaban, los ruidos en la casa vecina continuaban, golpes, arrastres, y ese grito que se repetía, cada vez más desgarrador. Cuando finalmente llegaron los oficiales, la familia los observó desde la seguridad de su propia casa. Los policías tocaron la puerta de la casa vecina y, al no recibir respuesta, decidieron entrar. Lo que encontró la policía esa noche fue algo que ninguno de ellos podría olvidar. Los oficiales entraron a la casa vecina con linternas en mano, avanzando con cautela por el oscuro pasillo. Desde la ventana de su sala, la familia Ortega observaba con nerviosismo, incapaces de apartar la mirada. Pasaron unos minutos de silencio absoluto, salvo por el sonido de la lluvia golpeando el techo. Pero entonces, un grito estremecedor resonó desde el interior de la casa. Fue un grito ahogado, cargado de un terror primitivo que puso los pelos de punta a todos los presentes. Los Ortega vieron como una de las linternas de los oficiales caía al suelo, rodando hasta quedar inmóvil frente a la puerta abierta. «Hay que salir de aquí», exclamó Carla, tomando de inmediato a Sofía y a Julián de las manos. Hugo, aunque petrificado, asintió y los acompañó al coche. Mientras se subían, notaron que más patrullas llegaban al lugar. Sin embargo, antes de que pudieran arrancar, algo llamó su atención, las luces de la casa vecina comenzaron a parpadear frenéticamente, y la puerta principal se cerró de golpe, como si algo invisible la hubiera empujado. Hugo aceleró el coche sin mirar atrás, conduciendo directamente al hotel más cercano. Pasaron la noche en una habitación pequeña, todos apiñados en la misma cama, incapaces de pegar ojo. Cuando finalmente amaneció, Hugo llamó a su jefe y solicitó unos días libres. Decidieron que regresar a la casa solo sería para recoger sus cosas y marcharse definitivamente. Al día siguiente, cuando volvieron para empacar, se encontraron con una sorpresa desconcertante. La casa vecina estaba completamente acordonada con cinta amarilla de la policía. Un oficial se acercó para advertirles que no podían entrar, ni siquiera a su propia vivienda, mientras se llevaban a cabo las investigaciones. ¿Qué encontraron?, preguntó Hugo, con una mezcla de curiosidad y temor. El oficial bajó la voz y miró a su alrededor antes de responder. «Eso no puedo decírselo, señor. Pero, si le sirve de consejo, márchese de aquí. No es un lugar seguro para su familia». La familia Ortega se marchó sin mirar atrás, dejando atrás todas las pertenencias que no pudieron cargar en el auto. Durante el trayecto hacia casa de unos familiares, Carla no pudo evitar preguntar: «¿Qué crees que había en esa casa?». Hugo apretó el volante, intentando encontrar una respuesta lógica. «No lo sé, pero lo que sea, no quiero volver a saber de ello». Días después, un noticiero local reportó que la casa vecina había sido quemada hasta los cimientos. No hubo explicación oficial, pero un testigo aseguró que antes de que comenzara el incendio, se escucharon gritos provenientes del interior. La familia Ortega nunca volvió a Guadalajara, ni quiso saber más sobre aquella casa maldita. Pero a veces, en sus sueños, Sofía y Julián aseguraban ver sombras que los observaban desde la oscuridad, como si algo hubiera decidido seguirlos.
La pregunta de qué o quién habitaba en la casa vecina quedó sin respuesta. Pero los Ortega sabían una cosa con certeza: algunos misterios están destinados a permanecer ocultos, porque las respuestas pueden ser mucho más aterradoras de lo que uno podría soportar. Ana Beltrán llevaba una vida tranquila en Lima, Perú. A sus 28 años, había logrado independizarse y alquilar un pequeño pero acogedor departamento en Miraflores, uno de los distritos más transitados y seguros de la ciudad. Su rutina era sencilla: trabajar en una oficina de diseño gráfico durante el día y disfrutar de películas o leer en las noches. Sin embargo, todo cambió una tarde de abril cuando notó algo inquietante. Al salir del trabajo, Ana sintió que alguien la observaba. Era una sensación extraña, como si unas miradas se clavaran en su espalda mientras caminaba por las concurridas calles. Decidió ignorarlo, atribuyéndolo a su imaginación, y continuó su camino hacia casa. Pero al llegar, al mirar por la ventana de su sala hacia la calle, notó a un hombre de pie al otro lado de la acera, aparentemente distraído, pero lo suficientemente cerca como para que su presencia la incomodara. El hombre vestía de manera simple, un jeans, una chaqueta oscura y una gorra. Ana trató de no darle importancia y se apartó de la ventana, pensando que tal vez solo esperaba a alguien. Pero cuando encendió la luz de la cocina, lo vio de reojo. Seguía allí, inmóvil. Esa noche, no pudo dormir tranquila. Aunque el hombre se había marchado después de un par de horas, la idea de que un extraño pudiera estar vigilándola no la dejaba en paz. Sin embargo, convenció a su mente de que no había sido nada, y la rutina continuó. Pero los días siguientes, la situación empeoró. Cada vez que salía del trabajo, notaba que el mismo hombre parecía estar cerca. A veces lo veía parado en una esquina, otras, caminando unos metros detrás de ella. Ana comenzó a sentir paranoia y aumentó su precaución, revisando constantemente su entorno y cambiando sus rutas para llegar a casa. Una noche, mientras cenaba, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: «Esa blusa azul te queda muy bien». El corazón de Ana se detuvo. Esa noche llevaba puesta una blusa azul. Intentó mantener la calma, bloqueó el número y cerró todas las ventanas de su departamento. Pero no pudo evitar echar un vistazo hacia la calle. Allí estaba el hombre, esta vez mirándola directamente. Llamó a su amiga y compañera de trabajo, Camila, quien le recomendó ir a la policía. Pero cuando Ana lo hizo, se encontró con una respuesta decepcionante. Le dijeron que no podían hacer nada sin pruebas más concretas. «Trate de no caminar sola de noche y, si vuelve a verla, llámenos de inmediato», le dijo un oficial con tono indiferente. Los días se volvieron insoportables. Ana comenzó a recibir más mensajes inquietantes. Algunos eran descripciones de lo que hacía en el momento: «Te ves linda tomando café». Otros eran amenazas veladas: «Espero que no te pase nada esta noche». La situación llegó a su punto máximo una noche en la que Ana regresaba a casa y notó que la puerta de su departamento estaba entreabierta. El miedo la paralizó. No podía recordar si había olvidado cerrarla o si alguien había entrado. Después de unos minutos, reunió el valor suficiente para llamar a la policía y esperar en el pasillo del edificio hasta que llegaran. Los agentes revisaron su departamento y no encontraron a nadie. Sin embargo, uno de ellos notó algo extraño. «Señorita, ¿esto es suyo?», preguntó, sosteniendo un encendedor negro con una calavera grabada. Ana negó con la cabeza. No fumaba y nunca había visto ese objeto antes. Los oficiales le recomendaron cambiar la cerradura y estar alerta. Aquella noche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido sordo en la ventana de su habitación. Se incorporó de un salto y, con el corazón latiendo con fuerza, se acercó lentamente. Al correr la cortina, no vio a nadie, pero en el vidrio había una marca extraña, la huella de una mano. El terror comenzó a dominarla. Decidió que ya no podía quedarse más tiempo en ese lugar. Pero antes de poder tomar medidas, una última y aterradora noche la obligó a enfrentar sus peores miedos. Ana pasó el día siguiente en el departamento de su amiga Camila, incapaz de regresar sola a su hogar.
Camila intentó convencerla de quedarse allí mientras encontraban una solución, pero Ana sabía que debía volver al menos para recoger sus cosas. Esa misma tarde, contactó a un cerrajero para cambiar la cerradura de su puerta. Quería asegurarse de que nadie pudiera entrar nuevamente. Al llegar al edificio, Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró alrededor, asegurándose de que nadie la estuviera siguiendo, pero las calles parecían tranquilas. Aún así, apuró el paso hasta llegar a su puerta. El cerrajero trabajó rápidamente, aunque en silencio. «Listo, señorita. Nadie entrará sin su permiso ahora», le aseguró con una sonrisa amable antes de irse. Ana dejó escapar un suspiro de alivio. Esa noche, decidió quedarse una última vez en su departamento, pensando que sería más seguro con la nueva cerradura. Trató de distraerse con música y un libro, pero el nerviosismo no la dejaba en paz. Había algo en el aire, una sensación de que no estaba sola. Cerca de la medianoche, mientras intentaba dormir, escuchó un ruido sutil pero claro proveniente de la sala. Era como si algo o alguien estuviera tocando ligeramente los vidrios de la ventana. Su cuerpo se tensó al instante. No quería moverse, pero sabía que debía asegurarse de que todo estuviera cerrado. Reuniendo todo su valor, tomó su celular y caminó lentamente hacia la sala. Cuando llegó, no vio nada extraño. La calle estaba desierta y la ventana seguía cerrada, aunque las cortinas ondeaban ligeramente, como si una brisa hubiera pasado. Ana decidió que era suficiente. Iba a pasar el resto de la noche despierta, con las luces encendidas. Entonces, llegó un mensaje a su celular. Temblando, lo abrió. Era un video. En él, se veía su ventana desde el exterior y una figura con capucha que parecía observarla desde las sombras. Ana dejó caer el teléfono y corrió hacia su habitación, encerrándose allí con llave. Marcó el número de emergencias con manos temblorosas y explicó entre lágrimas lo que estaba pasando. «Quédese donde está, señorita. Una patrulla va en camino», le dijo la operadora. Los minutos se hicieron eternos mientras Ana esperaba. De repente, el sonido de pasos resonó en el pasillo fuera de su habitación. No eran pasos apresurados, sino lentos, deliberados, como si alguien quisiera que supiera que estaba allí. Ana sostuvo un cuchillo de cocina con fuerza, lista para defenderse si era necesario. La policía llegó poco después, tocando la puerta principal con fuerza. Los pasos en el pasillo cesaron de inmediato. Ana corrió hacia la puerta y abrió, encontrando a dos agentes con expresiones de preocupación. Registraron el departamento, pero no encontraron a nadie. Sin embargo, en la ventana de la sala había algo que no estaba antes, una nota escrita con letras apresuradas que decía: «No te esconderás para siempre». Los agentes intentaron tranquilizarla, asegurándole que patrullarían la zona y que debía mantenerse en contacto con ellos. Esa misma noche, Ana empacó sus pertenencias y dejó el departamento para siempre. Se mudó a otra ciudad, buscando empezar de nuevo lejos del acecho de aquel desconocido. Pero incluso allí, el miedo persistía. Nunca volvió a sentirse completamente segura, siempre mirando sobre su hombro, temiendo que algún día volviera a encontrarla. Porque hay personas que no saben cuándo detenerse, y Ana había aprendido, de la peor manera, que algunos extraños no solo observan, también actúan. Era una mañana fría de septiembre de 1993 en la ciudad de Arequipa, Perú. Andrés Zambrano, un periodista de 34 años, estaba en su oficina revisando las notas de su próximo reportaje sobre los misteriosos sucesos que ocurrían en las zonas rurales del sur del país. Era conocido por su tenacidad a la hora de investigar, y esa misma cualidad lo había llevado a descubrir historias sorprendentes a lo largo de su carrera. Sin embargo, esta vez el destino le tenía preparado algo que no podría haber anticipado. Andrés había recibido un llamado anónimo una semana antes. Una voz masculina, grave y temblorosa, le había contado sobre un extraño incidente ocurrido en un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Puno. El hombre le habló de unas desapariciones inexplicables en las que ni la policía ni las autoridades locales habían podido dar una respuesta.
La voz del desconocido le instó a investigar, advirtiéndole que las desapariciones estaban relacionadas con algo mucho más grande de lo que Andrés podría imaginar. Intrigado, Andrés comenzó a hacer preguntas entre sus contactos en la policía y con los pocos testigos que aún quedaban dispuestos a hablar. A medida que profundizaba en el asunto, se dio cuenta de que, en su mayoría, los testimonios coincidían en un punto alarmante: las desapariciones no solo afectaban a los habitantes del pueblo, sino que también habían ocurrido a personas cercanas que intentaron investigar los sucesos. Nadie había logrado encontrar respuestas. Aquello le parecía extraño, pero lo que realmente lo perturbaba era el hecho de que, al parecer, no había rastros. Nadie había dejado huellas, ni pruebas, ni siquiera se había encontrado un solo testigo que hubiera presenciado algo antes de desaparecer. Después de varias semanas de investigación, Andrés decidió viajar a Puno para conocer más de cerca el caso. Se hospedó en un pequeño hotel en el centro de la ciudad y se dedicó a hacer recorridos por las aldeas cercanas. En una de esas visitas, conoció a una mujer llamada Isabel Ramírez, quien, aunque reacia al principio, terminó contándole lo que había sucedido con su hermano, Luis, un joven de 25 años que desapareció misteriosamente una tarde mientras caminaba por las afueras del pueblo. Isabel había buscado por todas partes, había preguntado a los vecinos, pero nunca encontró una sola pista de lo que había ocurrido. Lo que la mujer le contó hizo que Andrés se sintiera inquieto. Isabel mencionó que antes de desaparecer, Luis le había contado sobre una extraña figura que había visto varias veces cerca de la vieja estación de tren abandonada. Luis nunca quiso entrar en detalles, pero había dicho que sentía que algo lo estaba observando. La idea de que alguien pudiera sentir una presencia invisible lo perturbó profundamente. La sensación de ser observado sin ver a nadie se convirtió en un tema recurrente en las historias que Andrés fue recopilando. Cada testimonio que escuchaba, cada pista que encontraba, parecía apuntar a la misma dirección: la estación de tren abandonada. Esa misma noche, Andrés decidió ir a investigar por su cuenta. Se dirigió hacia el lugar sin decirle nada a Isabel ni a nadie más. Tomó su cámara, un par de linternas y una libreta de notas, preparándose para lo que podría ser la historia de su vida. El aire se volvía más denso a medida que se acercaba a la estación. El sonido de sus pasos sobre el suelo seco de la carretera era lo único que acompañaba su caminata. No había nadie en el camino, solo la oscuridad, que parecía tragarse todo lo demás. Al llegar a la estación de tren, se dio cuenta de que la estructura estaba más deteriorada de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas de musgo y los vidrios rotos de las ventanas daban la sensación de que la estación había estado deshabitada durante décadas. Sin embargo, algo no estaba bien. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al notar que la puerta principal, que se suponía cerrada, estaba entreabierta. No era normal. Al principio dudó en entrar, pero la curiosidad lo impulsó. Avanzó lentamente, sus pasos resonando en el vacío mientras se acercaba a la entrada. Al cruzar el umbral, el aire se volvió aún más pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de ese lugar. Andrés encendió una linterna y comenzó a explorar el interior. La estación estaba en completo abandono, pero algo en el ambiente hacía que se sintiera extraño, como si alguien o algo estuviera observándolo en todo momento. Se acercó a lo que parecía una oficina de ventas y, al entrar, vio algo que le heló la sangre. En la pared, con un marcador rojo, estaba escrita una palabra: vuelve. Andrés pensó que tal vez algún niño de la zona había hecho eso como una broma, pero al mirarlo más de cerca, se dio cuenta de que no era un grafiti común. La palabra estaba acompañada de símbolos extraños, que no podía identificar, pero que lo hacían sentir como si estuviera en presencia de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Decidió seguir adelante, convencido de que esto tenía que ser parte de la historia que había estado buscando. Caminó por el largo pasillo que llevaba a la parte trasera de la estación, donde había un antiguo vagón de tren estacionado. Cuando llegó hasta allí, vio algo que lo dejó paralizado. En el vagón había una figura encapuchada, que parecía estar esperando a que él se acercara. Andrés, a pesar del miedo que sentía, dio un paso hacia adelante, tratando de entender lo que estaba sucediendo. La figura, que no hacía ningún ruido, se giró lentamente para mirarlo. En ese momento, Andrés sintió que el aire se volvía aún más denso, casi insoportable.
La figura levantó la mano y señaló hacia el interior del vagón. Algo dentro de él le decía que debía irse, pero su instinto de periodista lo empujaba a seguir. Cuando dio un paso más, un fuerte ruido de pasos detrás de él lo hizo girarse bruscamente. No había nadie. Solo la oscuridad. La figura ya no estaba allí. El vagón estaba vacío. En ese instante, Andrés sintió que algo lo observaba, pero cuando se dio la vuelta para abandonar la estación, notó algo aún más aterrador. La puerta por donde había entrado ya no estaba allí. La entrada había desaparecido, y él estaba atrapado en la oscuridad. Andrés dio un paso atrás, mirando a su alrededor. Todo estaba completamente oscuro, y la sensación de estar atrapado le llenó el pecho de ansiedad. Intentó calmarse, pero el miedo comenzó a apoderarse de él. El aire se sentía denso, pesado, como si la estación misma estuviera viva, respirando lentamente a su alrededor. La linterna que llevaba comenzó a parpadear, aumentando la inquietud de su situación. Con una respiración entrecortada, intentó caminar hacia donde había estado la puerta, pero lo único que encontró fue una pared de ladrillos envejecidos, cubiertos de musgo. No había rastro de la entrada, como si nunca hubiera existido. Su mente trabajaba rápidamente, buscando una explicación lógica, pero no había ninguna que pudiera justificar lo que estaba sucediendo. El vago sentimiento de desesperación comenzó a invadirlo mientras su linterna seguía parpadeando, como si estuviera a punto de apagarse. Decidió retroceder hacia el vagón, con la esperanza de encontrar una salida por ahí. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que algo había cambiado. El vagón, que antes estaba vacío, ahora estaba lleno de sombras que se movían a su alrededor. No eran personas ni animales, sino figuras oscuras que parecían tener forma humana, pero no lo eran. Andrés sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Las figuras no hablaban, no hacían ningún ruido, solo lo observaban fijamente. En ese momento, uno de ellos, un ser alto y delgado, se acercó lentamente hacia él. La figura no tenía rostro, solo una superficie lisa y pálida, como si estuviera hecha de una piel translúcida. Andrés intentó retroceder, pero sus piernas parecían no responder, como si algo invisible lo estuviera sujetando. No podía moverse. La figura extendió una mano hacia él, y al tocar su brazo, un torrente de imágenes y sensaciones invadió la mente de Andrés. Vio un hombre con una cámara en las manos, corriendo a través de un campo, buscando algo que nunca encontraba. Vi a la gente del pueblo, mirando en silencio, sin decir una palabra, como si estuvieran esperando algo. Vi la estación de tren, más antigua que nunca, con sus paredes roídas por el tiempo, pero con la sensación de que no había pasado ni un solo día desde que había sido construida. Y luego, Andrés vio algo aún más perturbador, a él mismo, de pie en ese mismo lugar, atrapado para siempre, sin salida. Las imágenes lo abrumaron, y un grito se formó en su garganta, pero nunca salió. Fue como si su voz hubiera quedado atrapada en un vacío insondable. La figura lo soltó, y de inmediato, Andrés se desplomó al suelo, respirando con dificultad, tratando de recuperar el control de su mente. Al recuperar el aliento, se dio cuenta de que las figuras ya no estaban a su alrededor. La estación, que antes estaba llena de sombras, ahora estaba desierta. Sin embargo, algo seguía allí, observándolo. Un susurro, apenas audible, comenzó a llenar el espacio, como si cientos de voces murmuraran al mismo tiempo. La sensación de ser observado se intensificó, y Andrés sintió que algo se estaba acercando. No podía decir qué era, solo que lo sentía, como una presión constante en su pecho. De repente, la linterna se apagó, sumiéndolo en la oscuridad total. Andrés, cegado y tembloroso, intentó encenderla de nuevo, pero no pudo. El pánico comenzó a invadirlo. Se levantó rápidamente, buscando alguna forma de escapar, pero no veía nada. La oscuridad lo rodeaba por completo, y el aire estaba denso, como si estuviera bajo el agua. El susurro creció más fuerte, y las voces comenzaron a hacerse más claras. Andrés pudo distinguir palabras, aunque no todas las entendía. Algunas sonaban como advertencias, otras como promesas de venganza, pero todas eran inquietantes. La presión en su pecho aumentó, y de repente, una figura apareció frente a él,
tan repentinamente que Andrés casi no pudo reaccionar. Era una mujer, o al menos lo parecía. Tenía el rostro cubierto por una capucha, y su figura parecía estar hecha de sombras, como si no perteneciera a este mundo. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, y Andrés sintió que algo en su interior se quebraba al mirarla. La mujer, con voz suave pero penetrante, susurró: «Has cruzado la línea, Andrés. Ya no hay vuelta atrás». Esas palabras resonaron en su mente, y un miedo indescriptible lo envolvió. No podía moverse. No podía hablar. La figura de la mujer se acercó a él, y con un solo toque en su frente, Andrés sintió una oleada de frío extremo recorrer su cuerpo. Un dolor agudo comenzó a apoderarse de su cabeza, y las voces, que ahora eran una sola, retumbaban en sus oídos. Podía sentirlas como si lo atravesaran por completo. Entonces, algo ocurrió. Un destello de luz brillante apareció, cegando momentáneamente a Andrés. Cuando la luz se desvaneció, se encontró de nuevo en la entrada de la estación. El aire estaba más fresco, y el susurro había cesado. La oscuridad que lo había rodeado desapareció. No podía creer lo que acababa de suceder. La estación estaba vacía, y él se encontraba solo en medio de la noche. Había escapado, pero sabía que algo mucho más grande y oscuro lo había tocado. La sensación de que algo lo observaba desde las sombras nunca desapareció. Miró hacia atrás, pero la estación ya no estaba como la recordaba. La puerta, que antes había desaparecido, ahora estaba cerrada. Con el corazón aún latiendo desbocado, Andrés se dio cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. Había algo en la estación que había cambiado algo dentro de él, algo que no podía comprender completamente. Y aunque logró escapar, sabía que las voces seguirían siguiéndolo, siempre, en cada rincón de su mente. Algo lo había marcado esa noche, y no había vuelta atrás. En la tranquila ciudad de Trujillo, Perú, vivía la familia Rivera. Mariana y Felipe se habían mudado recientemente a una casa en una zona residencial algo apartada del bullicio de la ciudad. La propiedad era espaciosa, con un hermoso jardín y la promesa de ser un lugar perfecto para criar a sus hijos, Mateo, de 9 años, y Lucía, de 5. La casa había sido construida hacía más de 40 años, y aunque el paso del tiempo se notaba en las paredes y el techo, tenía un aire acogedor. Sin embargo, desde su llegada, algo no parecía encajar del todo. La casa vecina estaba completamente deshabitada, o eso pensaban. Nadie había visto a sus ocupantes, y las ventanas siempre estaban cubiertas con cortinas pesadas. A veces, Mariana notaba que, a pesar de que la casa parecía vacía, había luces que parpadeaban en su interior, como si alguien estuviera dentro. Por más que se preguntaban sobre los vecinos, nunca recibieron respuesta. Nadie parecía saber nada sobre esa casa. Un día, después de una tormenta, Mariana y Felipe decidieron dar un paseo por el vecindario. Al pasar por la casa vecina, notaron algo extraño: el jardín estaba cubierto de hojas secas y el portón de hierro estaba entreabierto. Cuando se acercaron, Mariana sintió una extraña sensación, como si algo la observaba desde el interior de la casa. Miró rápidamente a través de las ventanas, pero no pudo distinguir nada en la oscuridad. La sensación de inquietud persistió. ¿Qué crees que pasa con esta casa?, preguntó Mariana, algo incómoda. Felipe la miró, tratando de restarle importancia a la situación. Debe ser una casa abandonada. Quizás los dueños se fueron y nunca la pusieron en venta. Pero lo que Mariana no sabía era que ese día marcaba el inicio de una serie de eventos extraños que cambiarían la vida de la familia Rivera para siempre. La primera noche en que las cosas se volvieron realmente inquietantes fue una noche de viernes. Los Rivera habían terminado de cenar, y los niños ya estaban en sus camas. Mariana y Felipe se sentaron en el salón, viendo televisión, cuando de repente escucharon un ruido proveniente de la casa vecina. Un golpeteo sordo, como si alguien estuviera dando golpes contra una pared. Al principio pensaron que era el sonido de la tormenta, pero al escuchar con más atención, el sonido continuaba, más fuerte y más cercano. ¿Escuchas eso?, preguntó Felipe, levantándose del sillón.
Mariana asintió, mirando la casa vecina a través de la ventana. No podía dejar de pensar que algo no estaba bien, pero trató de tranquilizarse. Debe ser el viento, o quizás alguna tubería rota. No hay nada de qué preocuparse. Felipe no parecía tan convencido. Decidió salir al jardín para investigar, pero antes de hacerlo, miró a Mariana. Voy a revisar, pero quédate con los niños, por si acaso. Mariana asintió, viendo cómo su esposo salía al exterior. El golpeteo continuaba, y algo en el aire parecía diferente. El sonido parecía provenir de la casa vecina, pero, ¿por qué nadie había venido a revisar? Felipe salió al jardín y se acercó al portón de la casa vecina. Al acercarse, notó que las luces del interior estaban encendidas, pero al mirar por la ventana, no pudo distinguir nada. Decidió dar la vuelta a la casa para ver si podía encontrar alguna explicación. De repente, el sonido se detuvo. Todo quedó en silencio. Felipe se quedó quieto, mirando hacia la casa, pero no se atrevió a acercarse más. Sintió que algo lo observaba desde el interior y el aire se volvió más frío. Decidió regresar a la seguridad de su hogar. ¿Qué pasa?, preguntó Mariana al verlo regresar, visiblemente nervioso. Nada, no encontré nada. Pero, hay algo raro con esa casa. No me siento cómodo. Mariana lo miró, pero no dijo nada. Esa noche, el sueño de los Rivera fue interrumpido por extraños ruidos provenientes de la casa vecina. Los niños, como si percibieran lo mismo que sus padres, no pudieron dormir. Lucía lloraba cada vez que oía el golpeteo. La situación empeoró al día siguiente, cuando los Rivera recibieron una visita inesperada. Una mujer de mediana edad se presentó en la puerta, diciendo ser vecina de una casa cercana. Se presentó como Silvia Díaz y preguntó si todo estaba bien en la casa vecina. No, la verdad es que hemos escuchado ruidos extraños, como si alguien estuviera en esa casa. ¿Sabes algo al respecto?, preguntó Felipe, intentando entender más sobre la situación. Silvia miró nerviosa hacia la casa vecina, como si estuviera buscando algo o alguien. Luego, le bajó la voz. No es seguro vivir cerca de esa casa. Nadie sabe quién o qué está dentro. Pero, algo terrible sucedió allí hace años, y desde entonces, nadie se ha atrevido a vivir en ella. Mariana y Felipe se miraron confundidos. Silvia les contó que hacía varios años, una familia había desaparecido misteriosamente de esa casa. Nadie había encontrado rastro de ellos, y la policía no había podido resolver el caso. Desde ese día, la casa había quedado vacía, pero se decía que los espíritus de los desaparecidos seguían allí, esperando a alguien que pudiera revelar la verdad. Silvia se mantuvo en silencio por un momento, mirando hacia la casa vecina, como si el aire mismo la hubiera paralizado. Felipe y Mariana, intrigados, no podían evitar sentirse incómodos al escuchar su relato. La atmósfera a su alrededor había cambiado drásticamente. La calma de su vecindario, que antes les parecía apacible, ahora se sentía como un velo que cubría una presencia oscura e invisible. ¿Estás segura de lo que dices?, preguntó Felipe, tratando de procesar la información. Silvia asintió lentamente, pero su expresión estaba llena de temor. Sí. Nadie se atreve a acercarse a esa casa. Las personas que intentaron vivir allí nunca duraron mucho. O escuchaban ruidos extraños, o sentían una presencia, como si alguien los estuviera observando. Y luego, uno por uno, se mudaban, dejando atrás todo. Mariana miró a Silvia con algo de incredulidad, pero también con una creciente sensación de inquietud. ¿Cómo podía haber algo tan extraño en un lugar tan tranquilo? ¿Y qué sucedió con la familia que vivía allí?, preguntó Mariana, con voz temblorosa. Silvia bajó la cabeza, como si le costara hablar sobre el tema. Desaparecieron. Nadie sabe qué ocurrió con ellos. Una noche, simplemente, no estaban. La policía nunca pudo resolverlo. Las investigaciones se cerraron rápidamente y esa casa quedó vacía. Pero, según dicen, los espíritus de la familia aún rondan allí. Los ojos de Felipe se agrandaron ante la gravedad de lo que Silvia acababa de contar.
Mariana, al ver su expresión, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Y qué pasa con la gente que vive cerca? ¿No han sentido nada raro?, preguntó Felipe, buscando alguna lógica en todo esto. Silvia se quedó en silencio por un momento, como si estuviera evaluando si debía contarles lo siguiente. Finalmente, con un susurro, dijo: el último caso fue hace apenas 3 meses. Una familia que vivía en la casa contigua a la vecina empezó a notar que sus cosas desaparecían. Primero pequeños objetos, después más grandes. Luego, comenzaron a escuchar voces, risas, y lo peor de todo, vieron sombras cruzando por las ventanas. La familia se fue una noche sin decir nada a nadie. Nadie ha vuelto a vivir en esa casa. El rostro de Mariana palideció. Todo lo que Silvia estaba contando coincidía con los extraños sucesos que habían experimentado, pero ahora con una pesadez aún mayor. Felipe la miró, sin saber qué pensar, pero no pudo evitar preguntar: ¿y qué hay de las desapariciones? ¿Por qué nadie habla de esto abiertamente? Silvia suspiró, mirando nuevamente hacia la casa vecina, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y resignación. Lo que la gente no sabe es que hay quienes dicen que los espíritus de esa familia no quieren descansar. Que necesitan a alguien más para completar algo que quedó inconcluso. Los pocos que se han atrevido a entrar han desaparecido, igual que la familia original. Es como si esa casa estuviera hambrienta. Con esas palabras, el miedo comenzó a apoderarse de Mariana y Felipe. ¿Estaban ellos a punto de ser los siguientes? Esa noche, después de la visita de Silvia, los ruidos comenzaron nuevamente. Pero esta vez, no solo eran golpes sordos. Había susurros, voces que parecían provenir del interior de la casa vecina, llamando a los Rivera. Los niños se despertaron asustados, llorando sin razón aparente. ¿Por qué está pasando esto?, preguntó Mariana, mientras trataba de calmar a Lucía, quien temblaba en su cama. Felipe miró la casa a través de la ventana, la cual, a pesar de ser de noche, parecía mostrar una luz débil parpadeando en su interior. Era como si alguien estuviera mirando desde dentro. Sin pensarlo 2 veces, Felipe decidió que tenía que hacer algo. No podía ignorar lo que estaba sucediendo. Tomó una linterna y se dirigió hacia la casa vecina, decidido a investigar por sí mismo, a pesar de los temores de Mariana. «No vayas, Felipe, no lo hagas», le suplicó Mariana, pero él no la escuchó. Él sentía que debía hacerlo. Sabía que algo no estaba bien, y estaba decidido a descubrir qué. Caminó con pasos firmes hasta la casa vecina, la luz de la linterna iluminando su camino a través del jardín descuidado y las sombras que parecían alargarse. Al llegar al portón, notó que estaba entreabierto, como si alguien lo hubiera dejado de forma deliberada. Felipe empujó la puerta con cautela y entró en el jardín. A medida que avanzaba, el aire se sentía más denso, más pesado. El silencio de la noche lo envolvía, interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. Cuando llegó a la puerta principal, la luz dentro de la casa comenzó a parpadear frenéticamente. Felipe, temblando, extendió la mano para tocar la manija de la puerta. En ese momento, escuchó un susurro, suave y casi imperceptible. «Felipe». El sudor le cubrió la frente, y el miedo lo paralizó. Era un susurro familiar, uno que conocía bien. Era la voz de su madre, pero no podía ser posible. Ella nunca había estado en esa casa. La puerta se abrió con un chirrido, y la oscuridad dentro de la casa lo envolvió. Felipe, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor, decidió entrar. Mientras caminaba por el pasillo polvoriento, las sombras parecían moverse a su alrededor y el aire se volvía más frío. A medida que avanzaba, el murmullo se intensificaba, como si la casa estuviera viva, respirando. De repente, vio una figura al final del pasillo. Una silueta borrosa, que parecía moverse hacia él. Felipe intentó gritar, pero su voz no salía. La figura se acercó lentamente, y al estar a pocos metros de él, dejó escapar un suspiro escalofriante. Entonces, con un grito ahogado, Felipe cayó al suelo. El silencio regresó, y la puerta de la casa se cerró detrás de él, como si nunca hubiera estado abierta.
Nadie volvió a ver a Felipe Rivera.